Bienvenidos al módulo 1. Estamos ahora con el tema 1.2, el Congreso Constituyente de 1917. Como les comentaba en el tema anterior, pues el sufragismo tuvo influencia en Estados Unidos, tuvo influencia en Gran Bretaña, en algunas partes de Europa, que se tradujo eso en el siglo XX, bueno, a finales del XIX y principios del XX en estos países, en el reconocimiento del derecho del voto de la mujer a votar y ser votadas. Pero ¿qué pasó en el caso nacional? De esto tratará el tema que ahorita nos compete. Ahora, en el caso mexicano, ¿qué es lo que nosotros teníamos? Pensar que el movimiento sufragista tiene pocos años o que es algo reciente sería impropio, sería poco preciso. El movimiento sufragista y el movimiento feminista en el caso nacional tuvo y ha tenido una influencia desde el México independiente hasta el día de hoy. En el caso mexicano, nada más pensar que estas proclamas o estas ideas sufragistas tienen gran influencia en el territorio y hay muchas mujeres que empiezan a impulsar una agenda por el reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Nada más pensar en Laureana Wright con su revista feminista Las Violetas de la Náhuac, que entre otras de sus demandas o sus proclamas en ese texto estaba el reconocimiento a votar de las mujeres. Entonces, este texto lo escribieron a finales del siglo XIX en nuestro territorio. Entonces, nos damos cuenta que el sufragismo en México también llegan las ideas sufragistas a nuestro país y con ello pues también se impulsa una agenda para que este reconocimiento nos sea dado por el Estado mexicano. También hay que pensar, por ejemplo, que los movimientos, tanto la independencia, la reforma, después la revolución propiamente dicha, estuvieron acompañados por mujeres, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de la Reforma, pues hubo clubes antirreeleccionistas, ¿no? Ahí estaban las Hijas del Pueblo, ahí estaban el Club José Ortiz de Domínguez, nada más por mencionar algunos, pero eran grupos de y por mujeres que impulsaban la agenda antirreeleccionista. O sea, pensar que las mujeres no estuvimos presentes no sería precisamente certero. Lo mismo pasa cuando pensamos en la revolución y la figura de las Adelitas. O sea, es una figura emblemática de la revolución y son mujeres que acompañaron todo este momento, vamos a decir, de la lucha armada, ¿no? Entonces la influencia del sufragismo y la influencia del feminismo estaban ahí presentes. ¿Esto qué nos da? Nos da de pauta que en 1916 se da el primer congreso feminista en nuestro país y se hace en la ciudad de Mérida, en Yucatán, y ahí se discutieron varios puntos. Sin embargo, yo quisiera resaltar uno de los cuales era pues el otorgar el derecho al voto de las mujeres, ¿no? A que ellas pudieran votar o ser votadas. ¿Qué es lo que pasa en esta ocasión? En 1916 asisten mujeres de todo el territorio nacional, delegadas de todo el territorio nacional, y pues ahí se discutió si las mujeres estaban o no estaban listas para votar y ser votadas. Los resultados, contrario a lo que uno esperaría, tal vez hoy en el siglo XXI y todo, no fueron contundentes y aunque eran mujeres y aunque estaban discutiendo si se reconocían o no se reconocían estos derechos, no fueron resultados contundentes. En ese primer congreso feminista, no todas las delegadas estaban a favor de reconocer los derechos del voto a las mujeres, y esto porque decían que veían en las mujeres poca instrucción, es decir, tenían poca educación. Eran entonces personas que podían ser sugestionadas o podían ser influidas por cualquier otra persona, cualquier otra autoridad, y entonces pues
hasta que no tuvieran un poco de instrucción, un poco de educación, lo mejor sería que no tuvieran derecho a votar y ser votadas. Por otra parte, hubo sectores dentro del mismo Congreso que dijeron, no, pues se le debe de reconocer el derecho al voto a la mujer sin importar si está o no esté instruida. Por eso les digo que en ese Congreso, a pesar de lo que se esperaba, fueron resultados poco contundentes. ¿Por qué es importante? Porque esto se dio en 1916 y, como bien sabemos, estábamos en los albores, ya casi empezando al Congreso Constituyente de 1917. Como se puede leer en esta lámina, es un discurso de Venustiano Carranza justo cuando empiezan las discusiones de la Constitución o para redactar la Constitución del 17, que es la que actualmente nos rige. Vamos a leer lo que él declara en esta inauguración, ¿no? Él dice: el gobierno de mi cargo considera, por tanto, que sería impolítico e inoportuno en estos momentos, después de una gran revolución popular, restringir el sufragio, exigiendo para otorgarlo la única condición que racionalmente puede pedirse, la cual es que todos los ciudadanos tengan la instrucción primaria bastante para que conozcan la importancia de la función electoral y puedan desempeñarla en condiciones fructuosas para la sociedad. Quisiera resaltar que dice Venustiano Carranza que sería impopular restringir el sufragio que tuvieran la instrucción primaria, ¿no? Entonces nos dice Venustiano Carranza en esas declaraciones que él considera impopular después de una revolución de carácter popular, de una insurrección social, que se restringe el voto aún aunque no tengan una instrucción primaria, o sea, aún aunque no tengan educación, aún aunque no sepan leer ni escribir y no tengan conocimiento básico de lo que implica la democracia, las elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se habla de las mujeres, otra vez volvemos a esto de sería impopular que restringiéramos a todos los hombres, pero es a los varones, ¿no? Cuando se habla de las mujeres, entonces sí es un problema que las mujeres no tengan instrucción, que las mujeres no tengan educación, que las mujeres no hayan asistido a la escuela, porque entonces sí es un problema, ya que van a ser influidas, ya que cualquier otra autoridad les va a decir por quién votar, y como ellas no tienen instrucción y como ellas no tienen educación, entonces eso sí se vuelve negativo. Entonces, como vemos, nos damos cuenta que es un doble rasero. O sea, para los hombres no es negativo tener o no tener una instrucción o tener o no tener educación. Para las mujeres sí es algo negativo. Nos damos cuenta que con Venustiano Carranza, pero así como con él, con muchos otros actores políticos, hay un doble rasero. Hay una doble forma de articular y de observar los derechos políticos tanto de los hombres como de las mujeres. El criterio que prevaleció en los hombres no prevaleció en las mujeres. Los hombres podían votar sin tener instrucción y en el caso de las mujeres, pues mejor no, porque como no tienen instrucción, va a ser materia influenciable, ¿no? En este sentido, pues a las mujeres se nos concebía como menores de edad, ¿sale? Éramos menores de edad, no teníamos capacidad de discernimiento, no teníamos capacidad para poder diferenciar, para poder distinguir de una opinión y de otra, o para poder crearnos nuestro propio criterio. De tal manera, así llegamos nosotros a la Constitución de 1917, cuando se articula esta Carta Magna, y el tema de las mujeres, debo decirles, no fue tocado más que en una sola ocasión. Si nosotros revisamos el diario de los debates, la situación de las mujeres solo se menciona en una ocasión por Félix Pallavicini, que habla, oigan, ¿y qué vamos a hacer
sobre la cuestión de las mujeres. Vamos a dejar la redacción de la Constitución tal cual está en la del 57, que era su antecesora, la Constitución del 57, porque pues, si hacemos eso, tenemos ahí el riesgo de que se organicen y de que puedan votar y ser votadas, ¿no? Sin embargo, esta situación pues solo se discute en una ocasión y lo que pasa es que se deja el texto tal cual estaba en la Constitución del 57. Y ahí decía, en la Constitución del 57 y después en la Constitución de 1917, que todos los mexicanos tendrán derecho a votar y ser votados. En ese sentido, pues al ser en teoría un lenguaje neutral, pues ahí algunas mujeres dijeron, bueno, pues si todos los mexicanos tenemos el derecho, pues yo soy mexicana, yo tengo el derecho, y es cuando, por ejemplo, Ermilia Galindo se postula en 1918, pero resulta que su postulación fue ilegal, porque ella no era mexicana o porque ella en realidad no era varón, ¿no? Entonces ahí volvemos a darnos cuenta de que esta idea de que el universal es masculino, o cuando hablamos de todos o de los hombres, en realidad no estamos haciendo alusión a la universalidad, sino solo a los varones, ¿no? Entonces en la Constitución del 17 queda establecido que los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados. Pero en las leyes electorales específicas, ahí ya se hace la aclaración de solo se podrá votar o solo los hombres podrán votar y ser votados, ¿no? Entonces ahí estaba la restricción específica en la materia. Nuestra Constitución no se modifica hasta muchos años después y volvemos a lo mismo, por muchos avances y por muchas luchas dentro del sufragismo y del feminismo que impulsaron esta agenda y que solicitaban que se le reconociera nada más y nada menos el derecho a más de la mitad de la población de nuestro país. Y quiero comentarles un poco acerca del contexto en el cual se desarrolla este Congreso Constituyente. Hay que pensar mucho por qué es que al final se llega a la conclusión de que no se les va a reconocer el derecho a votar, el derecho político a votar y ser votadas a las mujeres. Pues es que hay que entender mucho el contexto paternalista, el contexto machista en el cual se desenvolvían y se desenvuelven las mujeres, que era un contexto donde se les veía como menores de edad, ¿sale? Que no podían tener ellas tutoría o no podían tener ellas plena disposición de sus ideas, de su cuerpo, de sus proyectos de vida. Siempre era en la sombra o atrás de lo que un hombre les dijera. Un hombre les tutelaba, por eso es que las mujeres no podían heredar, no podían acceder a un trabajo, no podían acceder a la educación, por ejemplo, o abrir una cuenta bancaria siempre que un hombre no diera el permiso. Aún hasta hace poco, hasta los años 70 o los años 80, una mujer no podía abrir una cuenta de banco si no iba un hombre y les decía a los del banco, está bien, yo avalo que ella puede abrir una cuenta de banco. Entonces imagínense, en ese contexto donde las mujeres no podían acceder al espacio público, o sea, menos pensar, por ejemplo, que una mujer esté dando un curso sobre estos temas, eso era impensable, porque eso implica que esa mujer tuvo capacitación, esa mujer accedió a la universidad. Eso no era pensable en 1917, hace un siglo, ¿no? Y ese era el contexto que prevalecía en México, y era un contexto donde la mujer tenía que quedarse en su casa, donde la mujer, en donde ejercía el poder era en la cocina, ¿no? La reina del hogar, ese era el espacio privilegiado donde ellas podían tomar decisiones. Entonces, hablar de que la mujer podía votar y ser votada implicaba un cambio, una mentalidad distinta en la cual la mujer tomaba decisiones, tenía autonomía, era libre. Eso, para un contexto profundamente machista,
profundamente paternalista, no era bien pensado, no era concebido y no se veía con buenos ojos, ¿no? Porque al final, bueno, pues ¿qué pasa si la mujer se va al espacio público? ¿Quién va a cuidar a los hijos? ¿Quién va a cuidar a la familia? ¿No? Y toda la sociedad se va a ir, se va a desbocar porque pues, se van a perder los valores, ¿no? O sea, vean cómo todo va encaminado a una idea de lo que debe de ser la mujer y en dónde debe desenvolverse la mujer, y por otro lado lo que debe de ser un hombre y en dónde puede desenvolverse un hombre, ¿no? Entonces, la proclama por los derechos políticos para votar y ser votados, al final es una proclama por cambiar estas estructuras sobre nuestro desempeño y nuestra realización como hombres y como mujeres dentro de la sociedad.